Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola. Hola chiquillos, me presento, mi nombre es Saraí Camacho y voy a ser la profesora de química que los va a acompañar por este segundo semestre. Y por lo que tengo entendido, su profe se fue la semana pasada y hoy día voy a partir yo, ¿ya? Habían quedado en reactividad orgánica y lo que alcancé a ver que el profesor pasó eran tipos de reacciones en orgánica, que eran reacciones de eliminación, de sustitución, de adición y de transposición. Hoy día el contenido que vamos a ver es el siguiente. Vamos a ver reactividad en la química orgánica y estos van a ser los 3 contenidos que vamos a pasar: estructuras resonantes de los compuestos orgánicos, estructura tridimensional de los compuestos orgánicos, isomería y estereoquímica. Para comenzar, vamos a hablar con respecto a lo que son las estructuras resonantes de los compuestos orgánicos. Pero en ese caso es necesario comprender un par de conceptos previos. Vamos a achicarnos ahí, de chiquitita. Ya, entonces, para que ocurran las estructuras resonantes, nosotros primero tenemos que hablar lo que es el desplazamiento electrónico. Y nosotros sabemos que tiene que ocurrir un desplazamiento electrónico cuando hay un enlace. La característica de este enlace es que es de tipo covalente, dice por ahí arriba. Y yo lo voy a leer, ¿ya? Dice: cuando los átomos que participan en un enlace covalente de un compuesto orgánico tienen distinta electronegatividad, ocurre un desplazamiento permanente de los electrones desde el enlace hacia el átomo más electronegativo. Es decir, que la carga eléctrica que está centrada en un átomo que está compartiendo electrones con otro enlace se va a desplazar, ¿ya? Eso es un efecto inductivo. ¿Por qué? Porque al otro lado va a haber un átomo que tiene una electronegatividad mayor. Por lo tanto, estos electrones se van a empezar a mover hacia ese átomo más electronegativo, ¿ya? Y esto genera que el enlace se polarice. Eso es lo que es el efecto inductivo. Y dentro de este concepto de desplazamiento electrónico está ya mencionado el efecto inductivo y también se encuentra el efecto mesómero o la resonancia. Y en eso es lo que nos vamos a centrar hoy día. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el efecto inductivo, ¿ya? Y aquí se describe como un desplazamiento parcial del par electrónico de un enlace sigma. Debemos recordar que este tipo de enlace que nosotros estamos hablando es un enlace de tipo covalente, donde los electrones están siendo compartidos por 2 átomos, ¿ya? Bien, entonces, el efecto inductivo habla de un desplazamiento parcial del par electrónico de un enlace sigma hacia el otro más electronegativo, y esto provoca fracciones de carga. En la imagen que nosotros vemos acá, podemos ver esta molécula orgánica que está compuesta de 2 átomos de carbono, que los estoy señalando ahí. Voy a agrandar esto. Ahí, ¿cierto? Vemos estos 2 átomos de carbono y aquí tenemos un cloro, es un grupo halógeno. ¿Qué va a pasar? Este grupo halógeno o este cloro que tengo acá, en esta esquina, va a generar un efecto inductivo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Con estos pares electrónicos comienzan a desplazarse, o las nubes electrónicas comienzan a desplazarse
hacia este átomo, el halógeno o el cloro, que se denomina electroatrayente o electronegativo. ¿Sí? Lo que va a generar entonces que se forme la polarización del enlace carbono-carbono. Y cuando yo hablo de algo polarizado, quiere decir que tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de efectos inductivos. Está el efecto inductivo negativo, que generalmente se provoca por grupos, por ejemplo, como el cloro que acabamos de mencionar, que atraen la densidad electrónica de otros átomos. ¿Ya? Ahí se ve mejor. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, los efectos inductivos negativos son grupos que atraen electrones con mayor intensidad que el hidrógeno. Y dentro de estos grupos nosotros podemos encontrar los hidroxilos, este OH que está acá. También podemos encontrar los grupos nitro, que es un nitrógeno con 2 oxígenos. Podemos encontrar los grupos carboxilo y también podemos encontrar los halógenos. ¿Ya? Dentro de los halógenos nosotros podemos encontrar el cloro, el flúor, el bromo, el yodo. ¿Sí? Y aquí se demuestra en este ejemplo de abajo lo mismo que acabamos de ver en la diapo anterior. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo que nosotros describimos es un efecto inductivo de tipo negativo. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver. Se vuelve a repetir. Tenemos un cloro en un extremo de una cadena de 4 carbonos y entonces la densidad electrónica va a comenzar a desplazarse a lo largo de toda la cadena producto de este cloro, que es un átomo electroatrayente o electronegativo. ¿Ya? También tenemos, por otro lado, el efecto inductivo positivo. Y este ocurre cuando hay grupos que ceden electrones. Por ejemplo, un metilo, un etilo, aquí tenemos un propilo, aquí tenemos un grupo éster o un oxi, ¿ya? Un oxígeno que se puede encontrar dentro de una cadena de hidrocarburos. Los hidrocarburos son cadenas de carbono e hidrógenos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces una molécula que se encuentra asociada a un anillo, y este anillo se llama benceno, ¿sí? Y alrededor de ella tenemos varios grupos metilo. Aquí tenemos un etilo, aquí tenemos un metilo, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos grupos? Todos estos grupos que están alrededor de este carbono están cediendo su densidad electrónica. Lo mismo que está pasando acá. Ellos están cediendo densidad electrónica. Por lo tanto, ellos están generando un efecto inductivo positivo. Aquí también está inductivo positivo. Y en este caso el cloro es el inductivo negativo. En este caso el benceno será el inductivo negativo. ¿Sí? Seguimos entonces. Bien, entonces volviendo atrás. El desplazamiento electrónico, lo que es el desplazamiento de los electrones a lo largo de un enlace covalente, cuando dos átomos comparten sus electrones, ¿cierto? El efecto inductivo es el desplazamiento de estas cargas por efecto de un grupo electronegativo, ¿ya? Lo que va a formar la polarización del enlace carbono-carbono. Existen dos tipos, el inductivo negativo y el inductivo positivo, ¿sí? Ahora, las estructuras resonantes también están dentro de lo que es la clasificación del desplazamiento electrónico, pero ahora la diferencia de esta es que las cargas se producen a través del desplazamiento de los electrones que están siendo compartidos en un doble enlace. ¿Y qué necesito yo para que esto ocurra? Necesito una cadena de hidrocarburo que tenga dobles enlaces conjugados, ¿sí? Entonces, definiéndolo en forma teórica, ¿qué es la resonancia? Es el desplazamiento del par de electrones pi del doble enlace, como bien dije antes, hacia uno de los átomos por la presencia de pares electrónicos cercanos. Y esto ahora, que parece como chino mandarín, lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Dice, el desplazamiento electrónico que se produce en el efecto resonante se muestra mediante este tipo de flechita, que es una flechita curva, ¿sí? Lo vamos a ver ahora a continuación en el siguiente ejemplo. Mira,
Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo carbonilo, ¿cierto? Y que también, gracias al efecto inductivo que genera este grupo oxígeno, va a haber un desplazamiento, es decir, que la resonancia también se ve afectada por lo que es el efecto inductivo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La polarización de este oxígeno o este enlace pi va a generar un desplazamiento de los electrones que se están compartiendo en este doble enlace que estoy señalando yo acá, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Este carbono que está acá va a hacer un movimiento de sus electrones pi hacia este oxígeno. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar la siguiente estructura. Se va a formar una estructura polarizada, en donde va a haber una carga negativa y va a haber una carga positiva. ¿Ya? Volvamos atrás. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que exista la resonancia? Y vamos detallándolo ahora con calma. La resonancia se produce cuando dos o más estructuras de Lewis son aceptables. Y recordemos que las estructuras de Lewis son aquellas que se dibujan a través del desplazamiento, o sea, a través de los electrones de valencia que se encuentran en un átomo. Y esto es materia de primero medio. Cuando nosotros nos enseñaron lo que eran los símbolos de Lewis y nos hacían poner puntitos alrededor de los elementos, estos puntitos representaban lo que eran los electrones de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia, y así podemos estudiar todos los elementos de la tabla periódica, vamos a ver que todos tienen distintas valencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de la resonancia, se dice que se aceptan más de 2 estructuras que alcanzan una cierta estabilidad. Y cuando yo hablo de la estabilidad, quiere decir que sus enlaces son estables. Y por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro modelo estrella, que es el benceno. El benceno que tengo acá es un anillo que tiene dobles enlaces conjugados. Aquí tiene un doble enlace, 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces, ¿ya? Y nosotros podemos encontrar el benceno en esta forma, ¿sí? O también podemos encontrarlo de esta forma. ¿Se dan cuenta que estos dobles enlaces se fueron desplazando? Ya no están en la misma posición que antes. Y cuando nosotros queremos representar la estructura que puede estar en la forma intermedia, quiere decir, en la forma 1 o la forma 2 que tengo acá, ¿cierto? Yo puedo encontrar esta representación en los libros. Y el benceno corresponde a un grupo aromático, ¿ya? Entonces, para que esto pueda ocurrir, las estructuras, es decir, las moléculas orgánicas, tienen que tener el mismo esqueleto. Es decir, tienen que tener la misma fórmula estructural, ¿ya? Deben de tener la misma contribución a la estructura del híbrido, ¿ya? Es decir, que contribuyen con la misma cantidad de electrones que están disponibles en cada uno de estos enlaces, ¿ya? Y debe diferir en la distribución de estos electrones dentro de la estructura. Tiene el mismo esqueleto, es decir, tiene la misma cantidad de átomos de carbono, tiene la misma contribución de electrones para la estructura, pero estos electrones se van desplazando, ¿ya? Se desplazan, como se muestra aquí en la figura. Y la representación híbrida es la que tengo aquí al ladito. Entonces, aquí tenemos lo que era la estructura de Lewis, que corresponde al sistema de notación de puntitos para representar los electrones de valencia. Y aquí se muestran 2 estructuras de Lewis aceptables para un grupo nitro, ¿ya? Aquí tenemos el grupo nitro, que es un nitrógeno con 2 oxígenos, ¿cierto? Y podemos ver que hay un desplazamiento de estos electrones. Es decir, existen 2 estructuras resonantes, ¿ya? Y ambos están cumpliendo con la regla del octeto. ¿Alguien se acuerda de lo que es la regla del octeto? Ya. La segunda condición para que ocurra la resonancia tiene que haber dobles o triples enlaces múltiples. Y esto quiere decir que tienen que estar conjugados, ¿ya? Tal como lo vimos acá en la estructura del benceno. Dobles o triples enlaces. Aquí tenemos 1, 2, 3 dobles enlaces. Y están conjugados, se dicen así, porque están seguidos los unos de los otros, ¿ya?
Y entonces, ¿cuál es la condición principal? Es que estos dobles enlaces o triples enlaces se puedan... Bien, 8 electrones en su última capa. Muy bien. Esa es la regla del octeto. ¿Y la del dueto? Ya, entonces, hay dobles o triples enlaces múltiples y existe la posibilidad de que los electrones se deslocalicen en su capa de valencia. Bien. Ahora, estos electrones se deslocalizan porque van saltando uno a uno. Bien, vienen del helio. Muy bien, Carolina. Ya, entonces, seguimos. La polarización de estos enlaces hace que, en el caso del oxígeno, vaya, el hidrógeno es el único que no cumple con esa regla, porque solamente tiene un electrón. Ya, entonces, la polarización de esto hace que estos electrones se muevan, ¿cierto? Y estos se van desplazando. Y aquí entra entonces el baile de la flechita, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos otra vez el grupo carbonilo. Y ahí está representado carbono, oxígeno, ¿cierto? Ya. Este grupo carbonilo claramente va a presentar una polarización, como lo habíamos dicho antes, producto de que este es un grupo, el oxígeno, que es electroatrayente o muy electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dobles enlaces o estos electrones que están aquí en el doble enlace se van a empezar a desplazar, ¿cierto? Y esto va a generar que no solo este doble enlace mueva sus electrones hacia el oxígeno, sino que también va a arrastrar los electrones que están siendo compartidos en el doble enlace que está en la parte anterior, ¿ya? Ahora, se muestra que el oxígeno, producto de que los electrones que estaban en el doble enlace se mueven, va a quedar con una carga negativa. El doble enlace que estaba en el carbono 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3, va a quedar ahora entre el carbono 1 y el carbono 2, y el último carbono, que va a ser el carbono 3, va a quedar con una carga positiva. Y esto quiere decir que la molécula se polarizó. Quedó una carga negativa y una positiva, ¿ya? Y esto es producto de la electronegatividad de este átomo de oxígeno, ¿ya? Por eso se produjo todo este movimiento y todo este baile de las flechitas, ¿sí? Y aquí entonces, la última condición es que el flujo neto de electrones desde o hacia el sustituyente está determinado también por el antes mencionado, que era el efecto inductivo, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entendemos o no entendemos, chiquillos? Ya. Aquí, por ejemplo, volvemos a mostrar un par de ejemplos más, ¿ya? Aquí se muestra otra vez el grupo carbonilo y se vuelve a mostrar este efecto inductivo. Se desplazan las cargas que estaban en el doble enlace, pasan al átomo de oxígeno, se representan con una carga negativa, y luego de eso, el carbono que estaba asociado a este, bien, Alfredo, muy bien, ya. El carbono que estaba aquí, ¿cierto?, va a quedar con una carga positiva. Ahora, ¿qué diferencia tiene este ejercicio con el que está en el anterior? Piensen un poco. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo que estoy explicando ahora? ¿Ya? Luego, por ejemplo, tenemos otro tipo, y en este caso tenemos un grupo amida, ¿ya? Tenemos un carbonilo, tenemos un grupo carbonilo y un grupo amino, ¿cierto? ¿Qué pasa con este grupo? Ahí también hay un desplazamiento y aquí hay un par de electrones disponibles en el grupo amina, ¿cierto? Voy a poner más grandecita porque estoy muy enana aquí. Ahí, bien. Ya, entonces, tenemos aquí este grupo amina que tiene un par de electrones disponibles, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Producto del desplazamiento del primer par electrónico, el segundo par electrónico se va a mover hacia el carbono que quedó desprovisto. Aquí se demuestra. Este quedó con una carga negativa, este carbono quedó desprovisto porque su doble enlace se movió hacia el oxígeno y este doble par de electrones se mueve hacia donde está esa desprovisión. Y entonces el doble enlace se queda entre el grupo amina y el carbono, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Como este se dio su par electrónico, va a generar una carga positiva, lo que finalmente puede producir que este oxígeno sea eliminado y va a quedar una cadena para una amina, ¿ya?
Seguimos. Ahora, la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos. Este es el segundo punto y este es súper importante, porque gracias a este punto nosotros podemos determinar qué forma van a tener las moléculas, ¿ya? ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez la hibridación o lo que es una estructura tetraédrica o una estructura triangular plana? Ya. De ahí proviene todo eso, de este concepto. ¿Y de qué va a depender principalmente? Va a depender de la cantidad de electrones que estén disponibles para formar entonces esta estructura que yo les estoy mencionando, ¿ya? Va a depender de la estructura electrónica, ¿ya? Entonces dice aquí, la estructura electrónica de los átomos que constituyen una molécula orgánica determina entonces la estructura tridimensional de esta y sus propiedades, ¿ya? Las dos ideas en las que se basa esta teoría son, la primera, los átomos pueden formar un número fijo de enlaces, ¿ya? Y esto depende directamente de lo que es la valencia. Y acuérdense que la valencia lo que indica es la cantidad de electrones disponibles para poder formar un enlace, pues ya sea un enlace covalente, ¿sí? Entonces, repasando un poco y recordando la tabla periódica, podemos ver el carbono es tetravalente, se encuentra en el grupo número 4, 4A de la tabla periódica. El oxígeno es divalente, ¿ya? Tiene 2 electrones disponibles para formar enlaces. El hidrógeno y los halógenos son monovalentes, ¿sí? Y entonces, la segunda condición para que nosotros podamos determinar una estructura tridimensional depende de que un átomo de carbono puede usar más de una de sus valencias para formar enlaces y puede formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, ¿ya? Y entonces es aquí en donde nosotros vamos a hablar de algo que se llama la teoría orbital molecular. ¿De dónde viene esto? Y aquí me voy a poner chiquitita porque... Ahí, ya. Porque esto viene de la teoría de los orbitales atómicos. Aquí nosotros podemos ver la representación de los orbitales S, la representación de los orbitales P y así sucesivamente hacia abajo. ¿Cuántos orbitales o suborbitales tienen los S? ¿Cuántos suborbitales tienen los orbitales P? Esto es materia de primero medio. ¿Quién se recuerda de eso? Ya. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros hablamos de los orbitales atómicos y hablamos de la unión de dos átomos, estos átomos lo que van a formar, 2S, 1. Los S tienen solamente un suborbital. ¿Y los orbitales P? ¿Y los orbitales P? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos suborbitales? Ya, entonces, sigo, perdón. Los orbitales S en el momento de... Bien. Los orbitales S en el momento de fusionarse, ¿cierto? Porque estamos formando un enlace, pueden formar orbitales moleculares sigma, ¿sí? Cuando los orbitales P se fusionan, también pueden formar otro tipo de orbitales moleculares, que son más complejos, ¿ya? Y es aquí cuando se forman orbitales híbridos. Y estos orbitales híbridos son los que generan estas estructuras tetraédricas, planas, lineales, dependiendo de la hibridación que tenga el átomo de carbono, ¿ya? Vamos a comenzar con la hibridación sp3. La hibridación sp3 habla de que nosotros vamos a tener en este tipo de hibridación 3 o 4 enlaces disponibles para poder formar uniones. Por ejemplo, si fuese el caso de un átomo de carbono, puede formar 4 uniones directamente con átomos de hidrógeno, ¿ya? Aquí dice, cuando un átomo de carbono excitado se une a 4 átomos de hidrógeno, bien, son 4 zonas de alta densidad, bien. Cuando un átomo de carbono excitado se une a 4 átomos de hidrógeno, solo posee orbitales atómicos S. Por lo tanto, va a quedar un orbital molecular de tipo sigma, SS, y van a quedar 3 orbitales moleculares de tipo pi, sp, ¿cierto? Que es la unión de los orbitales sp. Y así. Entonces, para la hibridación sp3 nosotros podemos formar 4 enlaces, ¿sí? Simples. Aquí se demuestra el estado excitado
recuérdense que este electroncito debería estar acá y aquí está la configuración electrónica de lo que es el átomo de carbono, ¿ya? Y cuando se habla del átomo excitado quiere decir que el electrón que debería estar acá saltó al último nivel de los orbitales 2p, ¿ya? Y entonces se habla de estado excitado y así nosotros lo podemos ver. Y aquí viene esa tetravalencia del átomo de carbono, ¿ya? Entonces, la hibridación sp3 viene de esta forma y se muestra así, ¿sí? Y aquí se forma el híbrido sp3. Lo vuelvo a explicar más ratito. Ya, entonces, aquí tenemos nuestros átomos de carbono, ¿cierto? Aquí tenemos los átomos de hidrógeno y este átomo de carbono está formando entonces 4 enlaces de forma simple. Estado excitado, configuración electrónica, 1s2, 2s2, ¿cierto? Y debería ser 2p2, la configuración electrónica del carbono. Pero cuando está excitado quiere decir que el 2s2 que yo estoy señalando acá con mi flechita, ¿cierto? ¿Se ve esa flechita? El 2s2 que está acá, y aquí se muestra como 2s1, un electrón pasa hacia el último nivel de un 2p, ¿ya? Y se habla de excitado, porque esta energía, este orbital tiene que excitarse, tiene que alcanzar una cantidad de energía lo suficiente para poder desplazar ese electrón hacia allá. ¿Ahora sí, Gaby? Ya, perfecto. Sigo entonces. La hibridación sp2 quiere decir que el átomo de carbono excitado se combina con un orbital atómico de tipo S y 2 orbitales atómicos de tipo p, ¿cierto? Por lo tanto, se conoce como sp2. Aquí se muestra otra vez el estado excitado, pero aquí se muestran entonces los orbitales que están combinados, ¿cierto? Y aquí, en este caso, cuando yo hablo de la hibridación sp2, aquí yo puedo ver que entonces se va a formar un doble enlace. Aquí podemos ver el enlace pi que se forma, ¿cierto? Y este enlace pi permite la aparición de un enlace extra. Y eso va a ser el doble enlace, ¿ya? Por lo tanto, ya no se va a poder unir a 4 átomos, sino que se va a unir solamente a 3, ¿cierto? Carbono-carbono, doble enlace, y quedan 2 disponibles para el hidrógeno. Y finalmente, la hibridación sp muestra la combinación de un orbital atómico S y la combinación de un orbital atómico P. Por lo tanto, queda 2 orbitales P no hibridados. Y cuando hablamos de no hibridados, quiere decir que no se conjugan entre ellos. Y entonces aparece un tercer enlace pi. Y cuando aparece ese enlace pi, nosotros vamos a hablar, un segundo enlace pi. Cuando hablamos de ese segundo enlace pi, vamos a hablar de que se está formando un triple enlace, en el caso de la unión carbono-carbono. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las hibridaciones y directamente de los ángulos. Tipo de hibridación sp3. Vamos a formar, estos son los orbitales que se hibridan, los S, los PX, los PI, los PZ, ¿cierto? Y el tipo de enlace que se va a formar va a ser simple. Y entonces, este tipo de hidrocarburo responde a los alcanos, ¿cierto? Y la geometría que van a tener ellos va a ser de tipo tetraédrica, Y el ángulo que va a haber entre cada uno de los elementos que están formando esta molécula va a ser de 109,5, ¿ya? Luego, los sp2 van a estar hibridados, los orbitales S, los px y los pi. Y en este caso, quién no va a estar hibridado? ¿Qué orbital no estará hibridado? Ya. Entonces, va a quedar un doble enlace entre carbono-carbono, 109. Alqueno, tipo de hidrocarburo, y esta va a formar una angular planar, ¿ya? Y el ángulo va a ser de 120. Y los sp van a estar solamente hibridados, los orbitales S y los P, y van a quedar 2 fuera. ¿Cuáles van a ser? Queda entonces el tipo de enlace triple, va a ser un alquino, y esta va a ser lineal, plana, ¿ya? 180 grados va a ser el ángulo para este tipo de enlaces, ¿sí? Aquí se muestran entonces las figuras. 109,5, en algunos lados dice 109, ¿ya? Aquí se muestra la geometría triangular plana,
para 120, para cuando nosotros tenemos presencia de doble enlace. Y finalmente está la geometría lineal, cuando tengo triple enlace, 180 grados. ¿Sí? Entonces, la primera, ¿qué hibridación tendrá? sp3, sp2 y sp. Última patita. Isomería y estereoquímica. La isomería habla directamente de una propiedad que tienen ciertos compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, como se muestra acá, pero van a tener distintas estructuras o distintas disposiciones en el espacio, ¿ya? Y entonces es ahí donde entra lo que es la estereoquímica. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo tenemos una fórmula C5H12 y vamos a tener, en este caso, el N-pentano y vamos a tener, en el otro caso, el 2-metilbutano o isopentano. Cambió la forma, ¿cierto? Y ambos van a tener la misma estructura, ¿sí? Y entonces, si la estructura cambia, las propiedades de estas moléculas van a ser distintas. Ya, la estereoquímica o estereoisomería muestra entonces la disposición en el espacio, ¿ya? Cómo estas estructuras se disponen en el espacio. Y vamos a comenzar con las clasificaciones generales. La isomería entonces se define para la forma estructural y también se define para lo que es la estereoisomería. Dentro de la estructural se encuentran los isómeros de cadena, los isómeros de posición y los isómeros de función. Y dentro de lo que es la estereoisomería, voy a ponerme grande, ahí, ya. La estereoisomería se encuentran los estereoisómeros geométricos, los ópticos y los conformacionales. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos cansados? ¿Mucha materia? Vamos que se puede, chiquillos. Entonces, los isómeros estructurales eran tres: los de cadena, los de posición y los de función. Los de cadena son compuestos que difieren en la distribución de los átomos de carbono. Su estructura puede ser lineal o ramificada y se muestran a continuación. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el butano y tenemos el 2-metilpropano, ¿sí? Y aquí, obviamente, tienen la misma fórmula, pero que cambió la cadena. No son iguales, pero tienen la misma fórmula, ¿ya? Aquí tenemos la isomería de posición. Son compuestos que tienen la misma cadena de carbono y el mismo grupo funcional, pero este grupo funcional se va moviendo de carbono en carbono, de carbono en carbono, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos entonces el 2-pentanol, el hidróxido estaba en la posición 2 y pasó al 3-pentanol, hidróxido en la posición 3. Entonces, isomería de posición muestra el cambio del grupo funcional en las posiciones de los átomos de carbono. Y finalmente viene la isomería de función, que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero cambia el grupo funcional. Y aquí lo mostramos. Aquí, por ejemplo, tenemos un éter, ¿cierto? Tenemos dos grupos etilo, se llama dietil-éter. Y aquí tenemos una molécula que se llama 2-butanol. ¿Por qué? Porque tiene 4 átomos de carbono y tiene un hidróxido, un alcohol, ¿cierto? Un éter y un alcohol. ¿Y qué pasó? Tenemos la misma fórmula, pero pudimos formar moléculas distintas, con grupos funcionales distintos, ¿ya? Y la estereoisomería habla de 3 tipos, les había dicho, ¿cierto? Estaban los geométricos, estaban los ópticos y estaban los conformacionales, ¿ya? La isomería geométrica, entonces, se presentan en compuestos que poseen 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace, ¿ya? Y aquí lo que nosotros vamos a ver es que los grupos que están unidos en este doble enlace van a cambiar de posición. Por ejemplo, acá tenemos este metilo y este otro metilo en la zona del plano hacia arriba, ¿ya? Y así se llaman entonces estos isómeros cis. Y cuando nosotros los tenemos en posiciones invertidas, así como están acá, ¿cierto? Tenemos un isómero de tipo trans. Sus sustituyentes entonces están en planos opuestos y aquí están en el mismo plano. Y estos son los isómeros geométricos. ¿Y para qué tipo de isómeros nosotros podemos verlo? Cuando tenemos presencia de
dobles enlaces, es decir, alquenos. ¿Ya? La estereoisomería es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que tener es un átomo de carbono que se va a llamar carbono quiral. Y este carbono quiral lo tenemos aquí, justo en medio. ¿Ya? Ese carbono que yo estoy mostrando ahí, carbono del medio, ¿cierto? Está unido a 4 grupos funcionales o a 4 sustituyentes diferentes. Por eso es quiral. Y eso es lo que le permite esta propiedad óptica. ¿Y cuál es la propiedad óptica? Que varía entonces cuando nosotros estamos, ellos se ven expuestos a la luz, ¿cierto? Ellos lo que van a hacer, van a desviar la luz o el haz de luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces así se llama isómero levogiro hacia la izquierda y isómero dextrogiro hacia la derecha, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el ácido láctico y son Ya, entonces, aquí nosotros tenemos el ácido láctico, ¿cierto? Y por ejemplo, el isómero que desvía la luz hacia la izquierda se encarga o trabaja en lo que es la fermentación del azúcar. Y el isómero que gira la luz hacia la derecha va a trabajar en lo que es la fermentación láctica, en el músculo, ¿ya? Por lo tanto, van a variar las propiedades de estos completamente. Aunque aquí dice propiedades físico-químicas idénticas, pero desvían la luz. Las propiedades físico-químicas puede ser punto de fusión, puede ser, no sé, punto de ebullición, pero sus propiedades químicas van a variar un poco, ¿sí? Ya. Y la última que nosotros vamos a hablar es la estereoisomería, que es la isomería conformacional, la cual corresponde a las diferentes disposiciones espaciales que adoptan los átomos como consecuencia de la rotación en torno a sus átomos de carbono. Es decir, estos 2 átomos de carbono que tengo yo aquí al medio, ¿cierto? Van a ir rotando, así. Así como lo hacen mis manos. Me voy a poner grande para que se pueda ver. Los átomos de carbono van rotando, ¿cierto? Y se pueden proyectar de distintas formas. Tenemos la proyección convencional, que es a través de las líneas y las cuñas. Las cuñas, estas rayitas ennegrecidas o estas achuradas, ¿ya? Y las líneas que se encuentran en el plano, ¿sí? Y se pueden encontrar en 2 formas. Cuando los grupos se alternan, quiere decir que están en forma opuesta, o cuando están eclipsados, quiere decir que si yo los pongo así, por ejemplo con la luz, se eclipsan, como la luna cuando se eclipsa con la Tierra, entre medio del Sol. Ya. También está la proyección de caballete, ¿cierto? Que, como su nombre lo dice, se ve en forma de caballo, ¿ya? Y también se puede encontrar en forma alternada, en forma eclipsada, alternada. Tenemos estos 2 átomos de hidrógeno hacia arriba, el hidrógeno 2, el hidrógeno 1, y tenemos en el carbono que está atrás, el hidrógeno 5 y el hidrógeno 4 hacia abajo. Es decir, están alternados, ¿cierto? Así, alternados. Y eclipsados quiere decir que están sobrepuestos, si yo los pongo. Y la última proyección que yo puedo encontrar es la proyección de Newman, en donde esta pelotita gigante representa los átomos de carbono, el de atrás, y el puntito chiquitito representa el de adelante. Y aquí nosotros vemos los átomos de hidrógeno. Y aquí se puede ver perfectamente a qué se refiere cuando se trata de algo que está alternado y cuando algo está eclipsado. Alternado, todos los hidrógenos que están en el carbono trasero que se muestra acá, ¿cierto?, van a estar en una posición como en forma de así, ¿cierto? Y todos los que están adelante se van a ver en una posición hacia abajo, ¿sí? Entonces están alternados. Y los eclipsados se vuelven a anteponer, ¿ya? Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación.
Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.